Uno entra en el terreno de la explicación cuando se pregunta sobre el por qué. Y no solo el qué. Vos avanzás de trabajar el qué a situarte en el terreno de por qué. ¿Por qué ocurren las cosas? Por ejemplo, bueno, ¿y por qué se tiró la candidatura de Javier y de Carlitos? Ahí está trabajando en el terreno de la explicación. Explicación, ¿por qué? Si vos te quedas en el terreno de que estos dos burgueses son candidatos, eso lo podés conocer empíricamente, no hay problema, además salen los diarios. El asunto es ¿y por qué? Ahí estás ya en el terreno de la explicación. Pero también estás en el terreno de la explicación cuando le pones atención a la fenomenología íntima, interna, que explica los movimientos de la realidad y no solo a la parte externa, que lo puedes conocer. Estás en el terreno de la explicación cuando capturas que los hechos que ocurren responden a una pauta y no son hechos naturales. Lo que llamamos hechos políticos, hechos históricos, responden siempre a una pauta, a un orden y a un proceso. Captar esto que estamos hablando ya no se mira. Eso ya no se mira. Tampoco aparece en la televisión ni en los diarios. Nada de eso. Esta es la explicación. Finalmente la explicación te permite a vos adquirir una cierta capacidad para predecir ciertos acontecimientos. No es un artificio de adivinar lo que viene, no, es un ejercicio. Es un ejercicio de aprender a predecir. En la naturaleza el tema es diferente. Uno sabe que un palo de mango primero florece y después viene el fruto. Aquí no. Y estamos situándonos en el terreno histórico, que es una reflexión cara, eliminada de la cabeza de nuestro pueblo. No es casual que nosotros no sepamos la historia. No es casual. ¿Y el ser humano puede ser humano sin historia? No. ¿Y alguien puede aspirar a ser intelectual sin historia? No. ¿De dónde viene lo que estamos pasando hoy? En plazos cortos viene del fin de la guerra civil de 20 años. Nosotros hemos tenido 6 guerras en nuestra historia. Empezando con la más desastrosa, la de 1524. Recuerdan ustedes, cuando nos invadieron los castellanos por el río Paz, en alianza con los pueblos quichés y cachigeles de lo que antes fue después Guatemala. Nos derrotaron toda la línea. No sabíamos hacer guerra de guerrillas. Y nos enfrentamos con un enemigo tecnológicamente superior, que tenían hasta cañones. Tuvimos que pelearles de otro modo, agarrarlos dormidos, envenenarles el agua, claro, pelearles con avispas. Cuando uno se enfrenta a un enemigo superior, debe usar todos los recursos que uno tenga a la mano.
derrotaron. Y perdimos el idioma. Perdimos el idioma. Hoy hablamos por eso un idioma que no amamos. ¿Han descubierto ustedes que nosotros no amamos el castellano? No lo amamos. Lo usamos solamente como medio de comunicación y no como proceso para producir ideas, que ese es el idioma. ¿Por qué creemos que no sabemos gramática? No sabemos gramática, que es como la lógica esencial de un idioma. Nos importa un pito. Eso es una tragedia. Es una tragedia. Y cuando uno está cipote en la escuela, le dan la materia a la 1 de la tarde. Yo me acuerdo. La materia se llamaba, no sé si se sigue llamando así, idioma nacional. Mira, idioma nacional. Perdimos el idioma. Perdimos el derecho. El derecho de nosotros estaba influido por el derecho de los aztecas. Porque nosotros no somos mayas. Mira qué tema, no somos mayas. No. Somos un revoltivo. Pipiles, chortis, mam, pocomam, lenca, zulúa, chorotegas. Y cada grupo tenía su idioma, pero el más poderoso era el náhuatl. Que es el que llevamos en los genes. Y lo vamos a establecer cuando al fin el pueblo tenga un gobierno decente. Perdimos el idioma, perdimos los dioses y perdimos el derecho. Hasta la última guerra de hoy, que es la guerra social, que es la más sangrienta, la más difícil, la más compleja. Pero pasamos por la guerra civil de 20 años. La clave de estos acontecimientos tiene que ver con la manera como finalizó la guerra civil. Esa es la clave. Resolver la guerra civil para el imperio estadounidense fue una joya de su corona. Para la ONU fue la operación más exitosa. Para los guerrilleros, para nosotros fue también una victoria. Pero ¿qué se armó allí? ¿Qué se armó allí? La guerrilla del FMLN, la que dirigió la guerra de 20 años, fue siempre una guerrilla de derechas, preponderantemente de derechas, que nunca tuvo en su cabeza un proyecto político. No, nunca. Es que éramos ideológicamente diferentes. Entonces evitamos abordar esos temas. Y la temática que nos vinculaba era la guerra, porque la guerra es tan absorbente, tan total, que hay que dedicarle 24 horas de trabajo. No es cualquier cosa, que si no te matan. Aquí, nosotros en el cerro de Guazapa, que es un cerro chiquitico, como de 8 kilómetros de largo, y siempre con la tropa encima, sencillamente porque estamos como a 25 kilómetros de la capital. Claro que tenían que. Y entonces, la guerra absoluta. Jamás discutimos un proyecto político, mucho menos el socialismo, ni nada de eso. ¿Qué? Claro, pero en el imaginario de la gente así se pensaba, ¿verdad? Sí, así se pensaba. Cuando la guerra termina, se diseña un pacto político.
en donde la guerrilla pasa a ser clase gobernante. Claro, en una primera mirada era una victoria increíble. El hecho que nosotros negociemos el fin de la guerra en las Naciones Unidas, en el piso 30 de la ONU, sin dejar de ser guerrilleros, y los gringos nos dan visa y nos atienden, nos reciben, y ahí en la ONU, una gran victoria. Si nosotros sabíamos que en 1932 a nuestra gente la habían fusilado y la habían colgado, la habían masacrado, pues, sí, pero a nosotros no. Y estamos negociando. Todo eso es victoria. Cuando se firma lo que se llama acuerdo de paz, que es un juego de pispicigaña, y los jefes guerrilleros salimos a la calle, ahí empieza la verdadera negociación. Clase gobernante. Para un muchacho y una muchacha guerrillera que jamás imaginó eso, pasar de la montaña a la alcaldía de un pueblo, es alucinante. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y luego otro diputado, claro, que todo está construido, café caliente, una oficina bien trapeadita, una secretaria bien bonita, los diarios te dicen el padre de la patria, y te dan un carro, te dan un seguridad, te dan radio, te dan quien te ayude para llevar la maleta, y gente que se llaman asesores. Vos nunca jamás en tu vida has leído nada sobre el derecho ni sobre la ley, y ahí haciendo leyes. El diputado sentado oyendo esa gran jerigonza, porque hay gente ahí que sí sabe, ¿verdad? Que sí, ¿cómo no? Además son estudiosos, que es la clave de todo. No lo olviden, por favor. La clave es ser estudioso. Estudien todos los días. Todos los días. Sepan de todo. No solo dedíquense a lo que es su carrera. Eso hay que estudiarlo, porque no lo quiebren a uno los profesores. Sí, pero hay que saber teología, filosofía, historia, matemáticas, física, sin falta. Sin falta. Bueno, ese muchacho que está alucinado. ¿Cuándo? Sin imaginar eso. Clase gobernante. En una alianza con el partido Arena. Y Arena tiene raíces sociológicas diferentes al FMLN. No. Vos sabés que nacieron el mismo año, 1980, con una base clasista igual. Nosotros, ¿qué somos? Intelectuales. Digamos pequeña burguesía intelectual, que ya es un concepto apretado, porque no somos clase social, somos más bien grupo social. Y los de Arena, iguales a nosotros. Claro, esa pequeña burguesía se tiró al anticomunismo, influida por Davison, que también era pequeña burguesía. Y nosotros, luchando contra la dictadura militar de derecha. No por el socialismo, no. Y estoy hablando como partido comunista. Ese éramos nosotros. Sí, pero el resto no, hombre. Ahí la magia es la capacidad para
saber que tus compañeros de lucha son anticomunistas, que vos sos comunista. Sí, pero ellos son anticomunistas. Y claro, es que en las luchas políticas no hay nada químicamente puro. No, hombre. Los protagonistas y los personajes son de todos los colores y sabores. Esa es la historia. Bueno, sobre esa base de los acuerdos políticos se montó un modelo económico neoliberal brutal, total, absoluto. Con la alianza entre Arena y el nuevo partido FMLN. Y todo bien. Todo bien. La burguesía local era la que más entendía el juego, con la asesoría de los gringos. El juego. ¿De qué se trató? De construir un mercado absorbente. 2, de disminuir al Estado hasta el nivel más bajo, de construir una educación neoliberal, que es la que construyeron plenamente. En esa educación neoliberal, el profesor, que antes de esto tenía una valía, ha pasado a no valer nada. La educación dedicada a la formación de material de consumo. El muchacho y la muchacha con pérdida de capacidad de pregunta y pérdida de su sentido crítico ante la realidad. Todo eso se ha logrado. Totalmente. La economía que se construyó totalmente exitosa. Hay un bloque económico de las grandes empresas que están haciendo los grandes negocios de su vida. Abajo, el hambre, la angustia y la incertidumbre. De repente uno dice, ha fracasado. No, hombre, es que la economía que se construye no fue para darle trabajo a la gente, para darle un salario digno a la gente. No, hombre. Fue para hacer lo que existe. ¿Hay fracaso? No. Y en medio de la sociedad, esa pequeña burguesía angustiada, llena de incertidumbre y de reducción de valía. ¿Qué vale en el mundo de hoy un profesional? Mira qué drama. ¿Y eso ha sido así siempre? No. Yo me acuerdo cuando uno se graduaba de bachiller, de bachiller. Era una noticia en el pueblo. Era noticia. Y la gente sabía que uno iba a exámenes privados. Antes había exámenes privados. Y la gente estaba pendiente. Y si a uno se lo quebraban, la gente le decía, el otro año. Y hoy todo esto es planificado y construido y ha funcionado bien. Sí, pero ¿a dónde está el problema? Es que hay un desfase entre el terreno económico y el terreno político. En el terreno político, la lógica era que los partidos políticos, guiados por el acuerdo bilateral Arena-FMLN, garantizaran un régimen parlamentario más o menos democrático burgués. Dos partidos fuertes y la gente entretenida en las votaciones, que es una trampa mortal.
trampa mortal. La burguesía internacional dice, en aquel país donde no hay elecciones cada rato, pues no hay democracia. Donde no hay partidos políticos de distinto color, pues no hay democracia. No, hombre. Esa es la lógica de la burguesía. Ese acuerdo de estos dos partidos se suponía que iba a durar siempre. Y el régimen político basado en esos partidos aseguraba los negocios. Porque el problema es que el andamiaje económico te asegura el andamiaje económico. Si tenés control político, tenés asegurado tus negocios. Allí se produjo una línea de problemas. Los partidos políticos, en un proceso lento pero inexorable de desmoronamiento, han llegado al estado actual, en donde no valen nada en la cabeza de la gente. Sí vale en el andamiaje jurídico. Mira qué desencuentro. La Constitución les da a los partidos el control de todo, pero la gente ya no. La gente ya no. Ahora, ¿y por qué ocurrió eso? Eso es lo que ocurrió. Pero yo debo preguntarme, bueno, ¿y por qué ocurrió eso? Es porque cuando se construye una sociedad de mercado total, los partidos políticos se convirtieron en empresas. Porque como todo mundo se dedicó a hacer negocios, entonces también los partidos políticos, y dejaron de hacer política y pasaron a hacer negocios. Desaparecieron los dirigentes políticos de la burguesía. ¿Se acuerdan ustedes de José Napoleón Duarte? Era un dirigente político de la burguesía. El Napo era anticomunista feroz, sí, pero era opositor a la dictadura militar. Es un rasgo fundamental que permitió hacer alianzas con él. La alianza no estaba basada en la lucha por el socialismo, no, hombre, estaba basada en la lucha contra la dictadura. Y Napo, brillante. Napo, brillante. Hoy no existe. Desapareció. Y los dueños de los partidos políticos son unos grandes negociantes. Pero cuando vos hablas con ellos, hablan de negocios. Eso abrió en este modelo un gran boquete. Luego, un segundo problema: estalla el conflicto entre los bloques del sector dominante. El sector dominante tiene diferentes colores, se llaman fracciones, que es un concepto clasista de base económica. La fracción se especifica por la actividad económica que cada grupo realiza. En este momento vos podés ubicar en el país a los terratenientes. También son agroindustriales. Allí ya no aparecen los grandes cafetaleros del siglo pasado. Ya. La figura representativa es Tomás Regalado, que es como un nombre mítico. Pero ellos mueven. La fracción industrial, que es otro grupo que se dedica a otras actividades. Ahí está Javier. El sector financiero, Ricardo Poma. Bueno, y en cada uno de estos hay un grupo, hay otra gente, no solo ellos. Y el sector del comercio, donde está Carlito Callejas.
El que hizo todo eso es su papá, pero es Carlitos el que aparece. 4 fracciones. ¿Y estas fracciones están en armonía? No. Para nada. Para nada. Incluso están disputándose los partidos políticos. No eres el diseño, no. El diseño era muy otro. Según de los partidos, los dueños del Estado entran en guerra interna. Y hay un rasgo. Ustedes se dieron cuenta que en la última encuesta de la UCA, la gente dijo: no queremos que regrese Arena, pero no queremos que el FMLN asuma. Son simples frases, pero indican un grado alto en la cabeza política. Un grado alto. Ni que regrese Arena, ni que estos asuman. Lo menciono porque un punto donde este modelo ha tenido éxito total es en el control de la cabeza de los seres humanos. Me refiero al control ideológico. ¿Recuerdan ustedes cómo era antes la cosa? Cuando apareció ese programa de teleprensa, ya en aquellos años, con Guillermo de León y las primeras entrevistillas. No tiene nada que ver con lo que hay ahora. Inmenso aparato ideológico, las 24 horas, dándole teque a la gente, a la cabeza de la gente. El mercado controlándote el alma total de las 24 horas. Y la losa ideológica del FMLN como izquierda, que amarra el alma de la gente, porque la gente dice: ah, bueno, es la izquierda, al fin. Claro. Y es que la gente sea tonta, no, hombre, es que es un sueño, que algún día el pueblo tenga su gobierno, que gobierne para el pueblo. En eso han tenido éxito. Uno mira la postración de la gente. Se descubren los conflictos entre ellos. ¿Y el pueblo? Todos sabemos las inmensas movilizaciones que este pueblo fue capaz de hacer en la década pasada, que dieron origen a la guerra, que no fue un invento de un grupo de valientes, no, la guerra se desarrolla en la cresta del movimiento de masas muy desarrollado. Por eso no lo derrotaron, y porque no cometimos tantos errores también. Pues si errores siempre se cometen, hoy no en eso. Pero cuando la gente dice que no quiere que regrese aquel, ni que este asuma, ese es un nivel político alto. Es la mejor señal de las últimas décadas. Aquel proyecto montado exitosamente hace 25 años se hunde. ¿Y el imperio? Los gringos tienen problemas para entender lo que está ocurriendo. Además, en este momento, ese imperio atraviesa por un proceso de desaciertos y desencuentros. La llegada del presidente Trump a la presidencia es un acontecimiento de extraordinaria importancia. Bueno, te están pidiendo que se vaya, que lo destituyan. ¿Y cuándo había visto vos eso en Imperio Gringo? Jamás, hombre. El presidente era el rey y todo el mundo haciéndole la venia, fuera quien fuera. Hoy no.
seas. Pero nadie vaya a creer que Trump es un loco. No, ¿qué va? Cuidado, uno no debe equivocarse. Eso dicen los diarios, hombre. No, sí, pero uno, el tipo, lo que pasa es que es otra política. Y se está encontrando con grandes tigres en el camino que él no es cazador. Con Putin. Elegantes, los rusos son elegantes, en la política muy elegantes. Claro que tienen cohetes, ¿no? Y cohetes intercontinentales. Pero ellos saben convertir la fuerza en poder. Esa es la sabiduría. Vos, David, que una pregunta, un aplauso para